Buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase del libro de los Hechos. Quiero invitarles a que veamos hoy un hecho muy importante que se describe en el capítulo 5, por favor. Lo que vamos a ver hoy está narrado después del pasaje en el que se describe que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles, como bien ya lo narra también el capítulo 2. Vuelve a suceder y, como ustedes saben, ocurre este gran milagro por mano de los apóstoles. Dice ahí el pasaje, cuando ustedes lo lean, del 12 al 16, este hecho milagroso en el que en el pórtico de Salomón, bueno, pues ocurren cosas tremendas, ¿no? Traían enfermos, traían atormentados de espíritus inmundos y todos ellos eran sanados. Cuando ocurre esto, comienza a levantarse una turba de sacerdotes en contra de los apóstoles. Vamos a ver qué pasa aquí, ya que nos deja una enseñanza muy importante de fe y de convicción. Aquí es cuando el apóstol Pedro y Juan comienzan a ser perseguidos de una forma más aguda. Y lo que podemos aprender, obviamente, para aplicarlo a nuestras vidas es precisamente la fe y la convicción que ellos manejaron. Y cómo es que Dios manejó su entorno de los apóstoles para que la obra de Dios continuara. Nada podía detenerla. Dice el verso 17 que se levantaron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? La secta de los saduceos. La palabra secta, como usted sabe, significa separación, y en ocasiones, la mayoría de ellas, es una separación por desacuerdo. A los cristianos les llamaron secta en el tiempo en el que el protestantismo comenzó a surgir en contra del mal uso de las costumbres cristianas en la Iglesia Católica, y fue llamado un grupo sectarista. Es una separación por desacuerdo. Los saduceos eran un grupo que se separó dentro del mismo judaísmo y se hicieron tan fuertes a nivel religioso y en base a sus ideas, que formaron un círculo político religioso, ya a nivel político. Ya no solo querían, no era de su interés traer la palabra de Dios o la revelación del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, o ni siquiera de investigar si se estaba manejando correctamente la revelación de el Mesías que había de venir. Les empezó a interesar la política en Israel. Se convirtieron en políticos prácticamente, a tal grado que todos los asuntos gubernamentales que Roma quería tratar, aunque eran dominantes, los hacían con el sacerdote y también con estos grupos que dominaban en Israel. Entre ellos los fariseos, que usted ha oído hablar, pero también los saduceos, que se mencionan en muchas ocasiones en los evangelios, y quienes resistían continuamente a Jesús y su verdad, ¿de acuerdo? Estos se llenaron de celos, dice el final del versículo 17. ¿Quién se llenó de celos? Los saduceos, quienes acompañaban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote también era saduceo, obviamente. Los líderes religiosos estaban celosos debido a que Pedro, y los apóstoles ya habían ganado más respeto que los saduceos. Repito, la gente tenía más respeto por los apóstoles que por los sacerdotes. La diferencia está, sin embargo, ¿en qué radicaba la diferencia? En que los líderes religiosos demandaban respeto y reverencia para ellos mismos. Querían respeto, lo buscaban, lo exigían, pues. Pero la meta de los apóstoles era lograr respeto y reverencia hacia ellos, sino hacia Dios. ¿Qué decían los sacerdotes? Queremos que nos respeten y ser reconocidos. ¿Qué decían los apóstoles? Respeten y reconozcan al Señor. Si no nos respetan a nosotros, ¿eso qué importa, no? Pero obviamente la gente que no entendía que esta adoración ellos querían conducirla hacia Dios, bueno, por lo menos ganaron respeto de la gente y que la gente los escuchara. Esto causó celos, entonces, entre el sacerdote y los saduceos. Déjenme hablarles un poquito de los saduceos para que tengan una referencia histórica. Los saduceos, también conocidos como sadoquitas, con Z, saduceos es con S, sadoquitas empieza a escribirse con Z, otro nombre que
también aparece en las referencias históricas para ellos. Ellos son los descendientes de un sumo sacerdote del tiempo de Salomón, que se llamó Sadoc. Repito, son descendientes de Sadoc, un sacerdote de los tiempos de Salomón. Ahora, como todo, ¿verdad? Sabemos que los sacerdotes en tiempo del gobierno de David, bueno, pues eran bien supervisados. Realmente se llevaba a cabo un servicio en el tabernáculo, como lo menciona Números en la historia del trabajo de los levitas, lo menciona como el ministerio del tabernáculo, el servicio en el tabernáculo. Pero obviamente se fue corrompiendo. Con lo único bueno que se quedaron fue con el puro nombre. El nombre de Sadoc significa justicia, así que ellos, al decirse saduceos, se hacían ver como los justos o los rectos. Un sobrenombre que tomaron, ¿no?, como secta. Pero bueno, es solamente un nombre, ¿no? En cuestión humana, pues el nombre no dice mucho en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? A diferencia de lo que podemos aprender nosotros como hijos de Dios, de lo que significa el nombre del Señor y lo que significa invocar su nombre, orar en su nombre y todo lo que sabemos que hacemos en su nombre. Esto era solamente el nombre de la secta, los saduceos, descendientes de Sadoc, que traducido es los justos o los rectos. Bueno, así querían mostrarse. El jueves pasado hablábamos de que una cosa es querer mostrar una imagen, ¿verdad? Pero otra cosa es el testimonio. Otra cosa es el testimonio. Ayer escuché la noticia de que falleció uno de los agentes noticiosos importantes de aquí de nuestra ciudad, José Antonio Fernández se apellida, aquí del Canal 4. Yo lo vi las últimas veces en su noticiero normal, y sin embargo él tenía cáncer. Entonces, tú puedes imaginarte, él trabajó dando una imagen en el noticiero, pero ya tenía cáncer. Entonces, damos una imagen, pero no sabemos lo que está ocurriendo por dentro, ¿verdad? Ese es el sentido de las cosas realmente cuando se busca el testimonio y no solo la imagen. Ellos iniciaron, fíjense, entonces como un grupo religioso, celosos primeramente, no celosos del respeto de la gente, celosos de la justicia de Dios. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero pues como todo, se van agregando idiosincrasias humanas, ideologías no divinas, y la cosa termina como empezó. No como empezó, mejor dicho, espiritual, como Pablo exhortó a los Gálatas, ¿verdad? Empezaron en la carne, en el espíritu, perdón, terminaron en la carne, es decir, empezaron sirviendo a Dios guiados por el Espíritu Santo y terminan sirviéndolo conforme ustedes creen que se le debe de servir. Porque a eso se refiere. No se refiere a que eran muy espirituales y terminaron en las obras de la carne. Ese fue el resultado, Gálatas 5, las obras de la carne. Pero sirviendo a Dios en el Espíritu, terminaron sirviéndolo como a ustedes les parece que a Él se les sirve. Eso quiere decir que empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Es por eso que el servicio a Dios, mis hermanos, debemos de ser celosos de llevarlo conforme a su voluntad y no agregándole nuestra opinión. Yo creo que la alabanza debe ser así. Yo creo que al escoger un canto de alabanza debe llevar estos requisitos. No, espérame. Hay que ver qué dice la Biblia. Hay que ver si el canto está pegado a la estructura de los salmos. Como ejemplo lo doy. Así les pasó a los saduceos, también a los fariseos, que fueron acérrimos enemigos unos de otros. Hagan de cuenta como el PRI y el PAN. Así, saduceos y fariseos. Pero qué casualidad, a la hora de un fin común, pues se unen, pues como todos los partidos, ¿verdad? Eso lo hacen con tal de ganar más diputados para Morena. Le damos una mochada a los del Partido Verde para ser mayoría en la Cámara y pues ya se logran más cosas, ¿verdad? A nuestro favor. Todo eso se escucha en las noticias. Saduceos y fariseos se juntaron a la hora de querer crucificar a Jesús. Ahí en ese momento sí eran uno. En cuanto a idiosincrasias, ideologías, reglas, etcétera, seguían siendo enemigos. Este fue un partido político entonces que podría ubicarse su comienzo como partido político religioso en el siglo, II antes de Cristo. Pero su origen se dice que viene desde el cautiverio de Israel en Babilonia. Claro, cautivos, ¿quién se levanta para querer traer libertad? Pues los grilleros, ¿verdad? En vez de pedir ayuda a Dios, se hacen partidos políticos que quieren liberar al pueblo. No, ya no me piden ayuda a mí, dice el Señor. Hacen partidos políticos para buscar maneras de liberar, ¿no? Y eso sucedió. Abandonaron al Señor y en vez de clamar a Él, se hacen grupos que quieren luchar por su propia fuerza
aún en Israel, teniendo al Señor, y empiezan a surgir, unos con unas ideas, otros con otras, pero ninguno apegado a la justicia verdadera de Dios. Se dice que los fariseos se apegaban al Pentateuco, a las reglas de la ley de Moisés, fielmente, pero le encimaron a la ley de Moisés más de 200 reglas que no tenían nada que ver con el Pentateuco. Una de ellas, como ejemplo, era lavarse las manos antes de comer. Cuando le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y fue cuando Jesús dijo, esa es idea de ustedes, lo que contamina es lo que sale, no lo que entra. Lo que sale es lo que contamina al hombre, no lo que entra a su cuerpo, ¿no? Hablando siempre en el ámbito espiritual. Jesús siempre hablaba en lo espiritual, en ese terreno. Él nunca vino en el sentido humano a ponerse al nivel del hombre, pero jamás habló al nivel de la mentalidad humana. Una cosa es que venga a nuestra estatura a platicar contigo y conmigo, Jesús, pero otra cosa es que venga a hablar como tú y como yo. Él no habla como tú y como yo. Él habla a su nivel, que es espiritual. Entonces él decía, lo que entra no es lo que contamina, es lo que sale. Y entonces se quedaron, no, las manos sucias es lo que enferma. No, lo que enferma es lo que hablas, lo que sale de tu corazón. Es decir, siempre se fue a la raíz de la justicia divina, no como el hombre la interpretaba. Entonces, estos grupos políticos resistieron a Jesús, resistieron a los apóstoles. Ustedes no tienen idea, ni yo tengo idea de cuánto lo hicieron. Nos damos una breve idea porque sabemos que los llevaban hasta el circo romano a matarlos, a acusarlos y a decirle a los romanos, estos siguen haciendo revueltas y si no los detienen ustedes, van a ocasionarles una guerra. Y entonces convencían a los romanos y todo esto era masacre y sacrificios y martirio para los cristianos. Caifás, ¿quién fue Caifás? El sacerdote que llevó a cabo, sacerdote judío, que llevó a cabo el juicio, el movimiento, el arresto y la crucifixión de Cristo. Él era saduceo, Caifás. Él era saduceo. Él fue responsable, según el Nuevo Testamento, del enjuiciamiento y sentencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un historiador muy importante, lo pueden ver en internet también. Hay muchos escritos ya de él en internet y son interesantes, como escritos históricos, como crónicas para ver el entorno histórico de muchos textos bíblicos. Es bueno leerlo. Es Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío fariseo. Un historiador judío fariseo. Y escribió cosas muy, muy importantes en lo que respecta a la historia de su tiempo y nos deja ver, pues en este caso, el comportamiento de un grupo como los saduceos. Él proporcionó la mayor información disponible sobre los saduceos, Flavio Josefo. Él describió a los saduceos como un grupo belicoso, o sea, de armas tomar, ¿verdad? No, aquí nosotros somos los que vamos a mandar y nada más nosotros. Cuyos seguidores eran ricos y poderosos. ¿Dónde habré escuchado eso? Bueno, la cuestión es la misma, ¿no? El hombre busca poder, busca control a través del dinero y se hacen de personas así, saben hacer política engañando con todas las tramas que ya sabemos que cómo logra enredar un político a la gente, el populismo. Y les consideraba, Flavio Josefo a ellos, les consideraba groseros en sus interacciones sociales. No se podía tratar con los saduceos, no se podía. Era lo que ellos decían y punto. No había una posibilidad de diálogo. No la había. Los apóstoles, fíjense ustedes, no eran respetados porque ellos lo demandaban de la gente. No. Eran respetados porque la gente veía que ellos lo merecían. ¿Qué diferencia, no? El respeto, bien lo decimos, no se exige, se gana. Y si lo ganas, no lo guardes. No lo tengas como muy tuyo. Es que me respetan. Porque hasta el respeto es usado para abusar. ¿Sabía usted eso? Sí, cuando un maestro logra ganarse el respeto de un niño o una niña y es pederasta, abusa de ese respeto. Lo que hacen los sacerdotes. Y uno que otro ministro cristiano por ahí, ¿verdad? Se ganan el respeto y ahí es como la vena donde inyectan su virus, su veneno, ¿no? Los apóstoles no. Como dije hace un momento, ellos luchaban y perseveraban en que Dios fuera respetado, venerado, reconocido, Jesucristo fuera reconocido como el Salvador, el Mesías, pero se ganaban el respeto de la gente aunque ellos no lo buscaban. Dice el verso 18 de Hechos 5,
y echaron mano a los apóstoles. ¿Quién? Los saduceos. Y los pusieron en la cárcel pública. En la cárcel pública. ¿Se da cuenta cómo un grupo de supuestos pastores, porque debían haber guiado a Israel en la justicia, en la corrección de Dios, los debieron haber guiado hasta reconocer al Mesías, pero ninguno de ellos tenía sensibilidad espiritual? ¿Por qué? Porque lo que querían era su atuendo, sus lujos, su riqueza, su buena vida, sus bonos para comprar computadora, iPad y celular, para tener carro. Es que oí la noticia antier y me dio mucho gusto lo que nuestros senadores y diputados reciben como bonos en su trabajo, ¿verdad? Les dan su sueldo y aparte todos estos bonos, ¿verdad? Entonces los saduceos no querían perder esos bonos en ningún momento, como todo buen político, o mal político, como usted guste llamarles. En ese sentido, se hizo más poderosa la acción bélica contra los apóstoles. La raíz de todos los males, ¿verdad? El amor al dinero. Entonces, echan mano de ellos y los ponen en la cárcel pública. Los saduceos era un grupo de servilismo hacia los romanos. Eso es lo que hacían. Para que Caifás lograra que Pilato dijera crucifiquen al Nazareno, tuvo que hacerle servilismo. Tuvo que ser un chupamedias, dicen los argentinos, de Caifás. Tuvo que hacerle la barba. Eso se mueve en la política, desgraciadamente. Todo por dinero, ¿no? Ahora, los apóstoles tenían poder para hacer milagros, cierto, ¿verdad? Gran audacia en la predicación. Híjole, eso era... ¿Cómo aprendemos de esto, no? Y nos ponen en una postura, mis hermanos, de mucha responsabilidad. Y la presencia de Dios en sus vidas, por si eso fuera poco, ¿verdad? Sin embargo, ellos no estaban libres de azotes y de persecución. Esto tiene que aparecer en el cuadro, mis hermanos, de una vida verdadera, como hijos de Dios. No lo quiera usted evadir o mucho menos desechar. ¿Qué? Los azotes y la persecución. Van incluidos. Así como cuando usted compra un paquete todo incluido en Puerto Vallarta, pues Dios le da a usted un paquete todo incluido como hijo de Dios, que incluye azotes y persecución. Ahora usted dice, como aquellos azotes y aquella persecución, lo vamos a averiguar. Tal vez, ¿no? Así que afiáncese desde hoy. Los arrestaron, los encarcelaron, los azotaron con látigos y los calumniaron. Usted sabe qué es calumniar, ¿no? Mintieron como con Jesús. A Jesús, usted sabe que dieron cohecho a muchas personas para que vinieran al Sanedrín a mentir acerca de él. Muchos fariseos inclusive dijeron, están calumniando. Pero otros sí aceptaron. Llegaron y dieron monedas para que fueran a calumniar a Jesús y así de esa manera acusarlo y tener razones para matarlo. Los calumniaron a los apóstoles, los líderes de la comunidad. Eso hicieron. Entonces usted y yo, mi hermano, ya aplicando esto de una manera a nosotros completamente humana, usted sabe que la fe en Dios no elimina las situaciones de problemas. Lo que sí es que la fe en el Señor nos ayuda a que sean menos temidos los problemas. Es decir, a que les hagamos frente. Que les hagamos frente. No es fácil hacerle frente a un problema y a veces son problemas serios, ¿verdad? Cada uno, Dios le permite conforme a su situación, su crecimiento, dónde está su madurez. ¿Por qué el Señor pone los problemas en la debida perspectiva? En la perspectiva en que usted y yo necesitamos ver los problemas, el Señor se encarga de colocarlos ahí. Es como cuando usted quiere colocar un letrero para su negocio y usted quiere que se vea, usted va a tener diferentes perspectivas. Va a irse a la esquina a ver si se ve el letrero, tienda de esto, negocio de esto. Y el que pone el letrero tiene que saber que el letrero es visto de varias perspectivas. Dios pone los problemas a nuestra visión, a nuestra vista, de manera que podamos verlos de la manera correcta. Y que no nos desvíen los problemas, sino que nos impulsen. A los apóstoles parece que los impulsaban los problemas. Parece que cada azote era como una inyección de vitamina y proteína para seguir predicando. O sea, híjole, era tremendo, ¿no? Pero imagínese usted la gracia que era derramada de parte del Señor sobre ellos. Una gracia para que nada los detuviera. ¿Hay algo que te ha querido detener a ti de hacer lo que Dios quiere hacer en ti y contigo? En una célula, en un grupo, en una iglesia, en tu vecindario, en tu familia. ¿Qué te ha querido detener? Deja que el Señor le dé el lugar correcto al problema para que tu perspectiva sea la correcta. Como hijos de Dios no podemos esperar que todos reaccionen favorablemente, que todos te apoyen,
No. Tú nada más preocúpate por estar centralizado en la voluntad de Dios. Y sé humilde al ser corregido como Apolos. Apolos era un hombre cuyo currículo es grandioso, ¿no? Un hombre vehemente, poderoso en palabra, elocuente, sabio, pero sobre todo humilde, quien se dejaba corregir y fue corregido en el camino del Señor para presentarlo de una mejor manera por Priscila y Aquila. Entonces, no todos van a reaccionar favorablemente cuando anunciemos nuestra fe de una manera y lo hagamos de una manera dinámica, Entonces, había celos. Los saduceos y el sacerdote se sentían temerosos y amenazados. En nuestro caso, nuestro enemigo, ¿no? No es la gente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? No. Tú llegas a un pueblo donde el evangelio está floreciendo y la gente se va a querer levantar. Hay pueblos donde son de hueso colorado, ¿verdad? Así medio cristeros, ¿verdad? Medio quieren las cruzadas ahí, ¿verdad? Católicos contra cristianos. Ojalá quisieran arreglar todo en un partido de fútbol, ¿verdad? Y ahí les evangelizaríamos, pero no. Van con el sacerdote, quieren hacer es que estuve hablando con un amigo hace poco que va a un pueblo y el sacerdote empezó a vocear por todo el pueblo. No les hagan caso, son protestantes. Este pueblo es católico. Bien. Y bueno, pues, mientras no me corran, ¿verdad? Y no ha habido todavía tanto. Allá en Chiapas, donde está el pastor Miguel Lim, que le decimos cariñosamente Miguelín, allá son perseguidos fuerte en Chiapas, fuerte. Hay comarcas cercanas a Tuxtla Gutiérrez, es Chiapas, ¿verdad? Comarcas cercanas en donde los han corrido a palazos. Así, duro. El pastor Toño Lázaro, que es un hombre que ha vivido todo su tiempo de servicio al Señor como misionero, él sirve allá en Manzanillo, está pastoreando en Manzanillo, junto con su hijo Benjamín, que está en Colima. Ha sido un hombre que si usted lo escucha con una anécdota que le cuente él a usted va a entender lo que es ser perseguido por el evangelio en comarcas donde usted no creería que existen personas. Allá en Aguililla, en Michoacán, un lugar donde allá la gente sale a sembrar su maíz o lo que puede, pero la mayoría de las hectáreas, todo es marihuana. Tremendo el narco allá todo, entonces nadie entra. El evangelio es difícil de llevarlo, pero no es imposible. Y él ha estado en lugares así en donde ha pasado unas experiencias tremendas. Una de ellas fue que a él y a otro misionero prácticamente los agarraron para lincharlos. Y camino al lugar donde los iban a linchar, las personas que los llevaban se detuvieron y se quedaron pasmados, y como en 20 segundos ellos voltearon y dijeron, pues ¿por qué nos detenemos? Y cuando voltearon ya iban corriendo todos los que los iban a linchar, porque vieron a dos hombres altos frente a ellos, que no supieron qué eran o qué eran, grandes, que dijeron, suelten a estos hombres, y ellos no escucharon eso. Entonces, cuando ya regresaron, les pregunté, ¿por qué? ¿Usted no sabe qué pasó? Y la señora le dijo, pues nos dijeron que vieron a dos hombres altos, pero muy altos, que lo estaban defendiendo a ustedes. Y el pastor Toño dijo, yo no los vi. Fíjese, Dios permitió que los vieran los enemigos, ellos no. Les contaron eso. Entonces, son tremendas situaciones, mi hermano, en donde el temor de llevar el evangelio por lo que podría suceder, por la respuesta violenta, queda bajo totalmente el temor. No estoy hablando de ser valentón, No, estoy hablando a mí me dijeron que lleve el evangelio, y el Señor me dijo, que vayas. Pero ¿sabes cómo son allá, Señor? Tú ve. No de que tú te hagas el valentón, esa es otra cosa. Es muy diferente, muy diferente. Hay que tener cuidado con ser sensibles a Dios, ¿no? A dónde nos está enviando y no que vayamos nosotros solos. Porque si vas tú solo, ahí sí arréglatelas, ¿verdad? Esa es otra cosa. Estos celos, entonces, de los saduceos y del sacerdote, llegaron a este nivel. Los encarcelaron. Reacciones negativas que debemos esperar por nuestro interés que está en servir al Señor y no obedecer al hombre que se opone. Fíjese lo que pasó en el 19, hablando de estas situaciones milagrosas, Hechos 5:19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿qué dijo el ángel? Id, la misma orden de Jesús, id, id y predicad el evangelio. El ángel dijo, id, traigo la misma orden, no cambia. Sigan yendo, vuelvan ahí, pero ya no,
vuelvan a ir, vayan. Ahí está. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuál vida? La vida cristiana, la vida que ellos llevaban. A esa vida se refiere. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y mira, ya no los hallaron. Todos los ancianos, ¿qué pasó aquí, mi hermano? De los hijos de Israel, todos los ancianos se refiere a los 70 hombres, déjeme decirle, del concilio. Era un número aproximado de 70 en el Sanedrín. Ese era más o menos el cálculo ahí en la cámara de saduceos. Entonces, obviamente este no iba a ser un juicio simple. Hay que tomar en cuenta esa faceta, mis hermanos, porque usted puede no comparar, pero colocarse en una situación similar para que usted pueda entender la voluntad de Dios para su vida en alguna situación que usted esté pasando. No es algo simple. Dios va a hacer algo portentoso, algo poderoso. Los líderes religiosos, en este caso, iban a hacer cualquier cosa para detener a los apóstoles en su intento. Para ellos era desafiar la autoridad, escúcheme. Para ellos no era traer el evangelio, era desafiar la autoridad. ¿Se da cuenta usted qué tan ciegos estaban estos sacerdotes? No podían ver ni oír su mensaje. Lo que estaban viendo es que ellos estaban siendo saltados en autoridad. Oye, pero estamos hablando de hacer justicia de Dios, estamos hablando de cumplir la ley. Yo no estoy hablando de que la gente vaya en contra de la ley de Moisés. No. Está saltando mi autoridad. Cuando alguien usa mala autoridad, no hace caso de otra cosa, ¿verdad? Más que de exaltarse a sí mismo. Lo que le importa es permanecer en su lugar de mando. Cuando lo que solo le importa es su autoridad. Cuando Dios nos da autoridad, mis hermanos, ¿sabéis que la autoridad nos es dada para servir? La autoridad nos es dada para servir, no para enseñorearnos. Enseñorearse es querer tomar control. Y cualquier cosa que tú hagas en contra de mi autoridad, yo no te puedo tener aquí, te voy a mandar a la cárcel, te voy a desechar, porque estás atentando contra mi autoridad. Es decir, los ojos del que tiene esa autoridad están cegados a cualquier necesidad de la gente que Dios ha puesto bajo su autoridad. Repito, la autoridad Dios nos la dio para servir, nos la dio para servir. Pero ellos no la usaban para eso. Acusaban a los apóstoles de intento de desafío de autoridad y amenazar la seguridad de su posición y poner al descubierto sus motivos hipócritas delante de la gente. ¿Motivos hipócritas de quién? De los saduceos. Claro, si soy quitado de este lugar, no solamente voy a ser quitado, me van a balconear. Van a sacar todo lo que hay ahí. Usted sabe que al amanecer, aquí en este relato, el templo era un lugar de mucho movimiento. Ya lo habíamos leído. Muchas personas se detenían allí para orar y adorar. Y los apóstoles fueron listos para anunciarle las buenas nuevas de la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces imagínese a usted predicando las buenas nuevas de Jesús, siendo amenazado de muerte, si no deja de hablar acerca del poder y el amor de Dios. Imagínese. ¿Con qué intensidad y convicción usted pregonaría el evangelio siendo amenazado de muerte? Tal vez usted se sienta tentado a callar, mi hermano, pero los apóstoles no se callaron. Después de la amenaza de estos líderes, el arresto, los azotes, el encarcelamiento y su liberación milagrosa, volvieron a predicar. Otra vez volvieron a predicar. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. Eso dice el hermosísimo versículo que está en el 5:29. ¿Ya lo vio? Después de todo lo que relata este pasaje, de lo que acusan los saduceos a los apóstoles, de todo esto que ya dijimos, ellos responden en el 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué sentido? En que vamos detrás de su voluntad, aunque el hombre se oponga. Los apóstoles, una cosa que los sostenía espiritualmente a ellos, mi hermano, ¿sabe qué era? Déjeme recordarle que era algo, y era algo muy poderoso. Lo que quedó arraigado en el corazón de los apóstoles y que los sostenía y los mantenía como guerreros fieles ante cualquier situación. ¿Sabe usted qué era? La resurrección de Cristo. Para usted y para mí el hecho de la resurrección de Cristo, obviamente, lo tenemos claro, ¿verdad? Lo tenemos como lo que Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 15 de la primera carta. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad?
Así de simple. Y usted y yo lo celebramos todo el tiempo. Podemos cantar cantos de la resurrección de Cristo todo el tiempo. Pero mire, mi hermano, no es que yo esté minimizando la emoción que un cristiano en la actualidad puede tener por la resurrección de Cristo, comparada con la vitalidad que sentía un Pedro apóstol, sabiendo que él vio a Cristo resucitado, lo vio resucitado, lo vio masacrado, fue cuando lo negó 3 veces, supo que fue al Calvario, que como dice Isaías, quedó sin parecer, sin atractivo, que fue sepultado y que en la búsqueda de su cuerpo se dieron cuenta que él ya se había levantado, lo vio ascender a los cielos, lo vio una vez más caminar sobre las aguas. Eso es lo que le daba a los cristianos la vitalidad, mis hermanos, para llevar el evangelio. Yo le invito a que usted lo tome de igual manera. Resucitó. Decir resucitó es algo glorioso, ¿no lo cree? Es una palabra que por sí sola, ya en la misma alabanza, es una proclamación que le da una gloria a la alabanza. Cristo resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?, dijo aquel ángel. Qué palabras tan hermosas, ¿no? ¿Cuántos cantos yo he escuchado en base a esas palabras? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él es otro ser. ¿Por qué viniste al cementerio? Él no pertenece aquí. Tú estás sirviendo al Dios vivo, como Pedro lo dijo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces ve las heridas de Cristo, lo ve resucitado, su túnica manchada en sangre y lo ve levantado. Recuerda eso de manera continua, lo trae a su mente y dice, es que yo estoy trabajando para el que vive, para el que tiene el poder de levantar. Y si se levantó él y me prometió a mí levantarme, ¿cuánto más voy a dar todo y mi vida por predicar su nombre? Entonces, mi hermano, que su corazón esté fortalecido continuamente por el hecho de estar consciente de que Cristo resucitó. ¿Ven? Hay un canto muy antiguito que fue traducido por un ministerio de alabanza que se llamaba Integrity Music, que se llamaba Celebrar a Cristo, celebrar. Eso usted lo cantó alguna vez. Un canto que no sé cuántos años duró en el repertorio musical eclesiástico. Celebrate Jesus, celebrate. Solo eso decía la estrofa. Celebrar a Cristo, celebrar. Y luego ya, resucitó. Y en un pantallazo salía toda la letra de la canción. Pero por el hecho de que decía resucitó, la iglesia se encendía en alabanza, ¿no? Entonces, cantamos de la resurrección, mis hermanos, y estamos cantando de lo que nos alimenta de fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero como resucitó, entonces nuestra fe tiene que estar a lo alto, mis hermanos. Tu fe debe ser tu estandarte, y el pendón que la levanta es la resurrección de Cristo, para seguir predicando su nombre. Agréguele a eso que fueron bautizados del Espíritu Santo, como si fuera poco haber visto resucitar a Jesús. Y luego bautizados del Espíritu Santo, no, pues, ¿qué los iba a detener? ¿Qué te detiene a ti? Haga un recuento. ¿Qué lo detiene a usted? ¿Hay algo que lo esté deteniendo? No, mi hermano, no se vale. Mientras Dios le esté diciendo, ve y ve, yo te saco y ve, y vas a ir. Una cosa muy sobresaliente aquí en el milagro es que, fíjese, dice el 22, vamos a leerlo, el 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Yo no me explico qué pasó ahí. El ángel los transpuso, el Señor los transpuso como a Felipe. O sea, los transpuso de la cárcel a su casa. Ahorita duerman y en la mañana se me van al templo tempranito. No los hallaron. Volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Explíqueme usted, cerrada, o sea, entonces el ángel traía llaves, abrió y volvió a dejar cerrado. Todo en orden. Aquí no ha pasado nada, nomás me llevé a Juan y a Pedro y fue todo. Los demás delincuentes aquí se quedan, ¿verdad? Tremendo milagro en el sentido de cómo sucedió también. No solo el hecho de que haya sucedido. Y los guardias afuera, ahí cuidando de pie en las puertas, de pie. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Los hizo invisibles o los durmió, ¿verdad? Como el sueño de la bella durmiente que... No, ¿qué pasó? Yo estaba leyendo, yo ya había leído este milagro y dije, sí, lo sacó de la cárcel, pero ¿cómo le hizo? Tremendo milagro, ¿no?
Entonces, cuando oyeron estas palabras, verso 24, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Me gusta esa frase. A ver en qué viene a parar esto, ¿verdad? A ver en qué viene a parar ese evangelismo en aquel poblado donde el Señor te envió, donde estás sirviendo, en esa colonia donde estás, en tu familia. A ver en qué viene a parar la cosa en tu familia, ¿eh? A ver en qué. Si tú estás de pie, con tu fe en alto, porque Cristo resucitó y te dijo, id y predicad el evangelio. Y lo dijo después de haber resucitado. Fíjense, si le hubiera dicho, vayan y prediquen el evangelio antes de ir a la cruz, que sí lo dijo. Pero no lo dijo tan contundentemente como cuando ya traía las manos perforadas. Entonces cuando dijo id, ya le veían el agujero aquí a Jesús, la cicatriz grande, ¿no? Entonces cuando decía id, yo creo que le vieron su mano y su cicatriz y dijeron, sí, sí vamos a ir. Sí vamos a ir. Con este ejemplo, Apocalipsis dice que Juan tuvo la visión, el apóstol, y que vio a uno sentado con una túnica manchada en sangre. O sea que cuando yo llegue al cielo, voy a ver a Cristo con su túnica manchada en sangre. Es que tengo que saber que Él es. Y Él quiere darme todas las pistas necesarias, ¿verdad? Y saber que sí, que se levantó y que mi lucha jamás, como también dice 1 Corintios 15 en el último versículo, tu trabajo, les dice a los corintios Pablo, jamás es en vano, jamás. Una persona se convierte donde Dios te envió, por esa persona Él te envió. Por esa persona pasaste calumnias, cárceles, se te quedó el carro en la carretera, por esa persona. Que cuando tú te vayas un día y esa persona se queda, ¿tú qué sabes que esa persona va a hacer? ¿Pastor? ¿Un líder de alabanza? A mí mi madre me llevó a la iglesia a los 11 años de edad. Me llevó de la manita, ¿sí? A mí y a mi hermana de 9. ¡Pum! Me dio el trailazo el Señor en cuanto entré. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Qué es eso? El canto, que el pastor estaba con su guitarra. Entonces, ¡pum! Me tumbó. Yo tenía 11 añitos, bien chiquito, bien bonito. No se crea. Y jamás dejé de ir a la iglesia. El Señor me agarró ahí de las greñas, tú te vas para acá. Ahí lo empecé a oír del Apocalipsis, que Cristo venía, ya, el rey ya viene, el rey ya viene. Y dice, ¿cómo que el rey ya viene? Yo preguntaba, y todo eso me fue llenando. Hermano, como decía el hermano Pablo Hunter, hermano, no te detengas. Cristo resucitó, lo celebramos y lo pregonamos, amén. Así pasó el milagro, mis hermanos. Ayúdenme a terminar solamente esta pequeña narración tan importante para nuestra edificación. 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia. Y aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. ¿Te das cuenta cómo dos hombres justos no tienen por qué estar en la cárcel? Justos delante de Dios. Cuando tú eres justo delante de Dios, porque tú puedes ser un justo delante de los hombres, en la apariencia que das, tu comportamiento, pero cuando eres justo de corazón, es decir, justo delante de Dios, entonces la cárcel no es tu lugar. Es una amenaza. La cárcel para un hijo de Dios es una amenaza, no es su lugar. Tú puedes ser encarcelado algún día, pero mientras tú seas justo delante de Dios y más aún justificado por la sangre de Jesús, como Pedro y Juan, no será tu lugar. Tu lugar será estar predicando su palabra. Y en este caso fue el templo. Y enseñan al pueblo, le dijeron a los sacerdotes. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque ya sabían cómo les podía ir con todo el pueblo, ¿verdad? Porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo ya quería oír a Pedro y a Juan, y cuidado con el que los tocara. Entonces, ¿sí nos acompañan, por favor? Así con todo blanditos, ¿verdad? Ahora sí, la protección de Dios, ¿no lo creen? En ocasiones ahí sobresale también. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, pregonan diciendo que nosotros lo matamos, casi era para decirles, ¿y no fue cierto? Es como el presidente de Venezuela, ¿verdad? Tengo un aviso para mis hermanos que se están yendo a otros países, vengan a Venezuela, los que se están yendo, vengan a la patria. Y dice el reportero, que alguien le diga que se están yendo porque no tienen hambre.
Una ignorancia tremenda, ¿no? Y una aferrarse a una postura de poder que lo que menos te importa es la gente. Híjole, al predicador lo que más le importa es la gente, mi hermano. Por eso quiere quedar bien con Dios. Quedas bien con Dios porque te importa la gente. Te importa que se salve, ¿sí o no? Así es. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios, ahí está el versículo, antes que a los hombres. Esto habla de prioridades, mis hermanos. Prioridades. Con todo y apostar su vida o poner su vida, ponerla primero, sí se trata de respetar la regla de Dios, la voluntad de Dios. Debemos vivir en paz con todos, ¿cierto, no? Pero el conflicto con el mundo y sus autoridades es algunas veces inevitable para un cristiano. Debes estar en paz con todos, dice Romanos 12:18. Procurad estar en paz con todos. Sí, yo quiero estar en paz con el sacerdote del pueblo, con el alguacil, con la gente, pero no quieren que esté predicando el evangelio, va a haber problemas. Yo no los ocasiono. Ellos tienen un problema con Dios. Aquí habla de prioridades en el sentido de una convicción en cuanto a obedecer a Dios. Lo dejamos hasta aquí, mis hermanos. Muchas gracias por su tiempo y que Dios les bendiga.